Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Ahora para contaros una cosa muy interesante que se han encontrado. Mirad que tengo aquí, mi querido Monster. Se han encontrado un collar del Báltico, me parece que es de ámbar, de resina vegetal, pero esto es una historia totalmente de Indie Jones, que estos días se ha despedido de Indiana Jones, porque esto se encontró en el siglo XIX, pero se ha sabido ahora en Alemania que esto procede un sigurat que está en Irak, para que os hagáis una idea, y el Báltico que está a miles y miles de kilómetros, y estamos hablando varios milenios antes del nacimiento de Cristo, para que os hagáis una idea. Entonces resulta que hay un collar con unos abalorios en la zona báltica, que es un regalo a las élites del sur, se supone. Bueno, ahora lo cuento un poquito más despacio. Las cuentas de ámbar, el ámbar es una preciosidad porque muchas veces tienen animales dentro, tienen mosquitos y tal, que se han quedado fosilizados ahí. Las cuentas de ámbar del Báltico, que estaban enterrados bajo un sigurat de Irak de hace 4.000 años, nada menos. Bueno, el hallazgo es increíblemente raro y probablemente representa obsequio exclusivo de los viajeros de Europa Central a las élites del sur. Esta es, claro, es que la zona de Irak del creciente fértil estaba muy, muy desarrollada, era la zona poderosa de la época. Esta es una de esas historias totalmente que es de Indiana Jones. A principios del siglo XX, los arqueólogos amateurs alemanes estaban en pleno Irak y en una expedición, que imagino que en aquella época sería un protectorado inglés, no me acuerdo, en una expedición para descubrir los tesoros de Babilonia. Porque claro, Babilonia fue descubierta relativamente tarde y ha ejercido una fascinación muy grande. Se tiene noticias en la Biblia, porque ellos tuvieron a los judíos en el siglo V, se los llevaron. Pero bueno, muchísimos lugares no se sabía ni dónde estaban, y sabían, incluso hoy día se desconocen muchísimas informaciones, está en proceso. Bueno, durante una excavación en el Gran Sigurat de Asur, en la orilla occidental del río Tigris, descubrieron pues dos objetos como muy misteriosos hace ciento y pico años. Eran unas cuentas hechas con un material naranja que los investigadores del Museo Real de Berlín y la Sociedad Alemana de Oriente, porque en aquella época era ¿cómo se llama? La monarquía austrohúngara de los Habsburgo, que llevaban una década trabajando en esa antigua capital asiria, hallaron en 1914 en un depósito que data alrededor de 1800-1750 a.C. Bueno, su material no fue identificado hasta más de un siglo después, es decir, ahora. Hace apenas unas semanas ha salido un artículo, como os he dicho, que hay revistas que son como Nature, Science y entonces otra que es Anthropological Currents, que es esta me parece, no estoy segura, ¿eh? Bueno, expertos del Museo de Prehistoria de utilizaron una técnica que se llama electroscopia infrarroja y transformada de Fourier FTIR para revelar que las cuentas realmente de este collar eran de ámbar y representaban uno de los primeros especímenes de esta resina fosilizada en el sureste de Asia. El ámbar es muy caro, ¿eh? Pero no era todo. Los análisis que salieron en el laboratorio sirvieron para encontrar el origen del ámbar, que era un lugar situado en la región del mar Báltico. El mar Báltico que está en la punta arriba de Europa. El, o mar del norte. Fijaros, está medio congelado todo el año, a miles de kilómetros de distancia de Irak. A pesar de la intemperie severa durante siglos, la espectrometría lo que hace es coincidir con la del ámbar del mar Báltico, que es la sucinita. Bueno, en Asur ahora se llama Kalat o algo así. Kalat Sherhat o Sherkat es uno de los sitios arqueológicos que está más llenito, más importante del norte de Mesopotamia, está hasta arriba. Mira que se ha robado, que se han perdido, pues así todos siguen teniendo muchísimo. Los inicios de este asentamiento se remontan, ¿os acordáis? En la Biblia, Asur y Nínive. Los inicios de este asentamiento se remontan a 3.000 años antes de Cristo, o antes de nuestra era, y la ciudad se convierte en el centro de un estado territorial asirio. Los famosos asirios que hostigaban ¿cómo se llaman? Las limex, las fronteras de los
egipcios. Eran una potencia, ¿eh? Y muchos de los inventos que se le achacan a los egipcios realmente son asirios. Bueno, desde 1903 a 1914, arqueólogos alemanes dirigidos por Walter Andrae, de 1875 a 1956, excavaron toda la zona. Entre sus objetos estaban estudiar el gran zigurat, que es muy inteligente, hoy muy interesante, y que a día de hoy realmente los zigurat, como tampoco se sabe bien lo que eran, ¿no? No se saben si eran observatorios, no se sabe qué era. Eran torres escalonadas de templo, bueno, y en abril de 1914, mientras los investigadores buscaban las capas de cimentación, porque normalmente un zigurat estaba sobre otro zigurat, las excavadoras ensancharon un antiguo túnel existente y allí descubrieron varios montones de cuentas de concha, de piedra, de vidrio, de cerámica que estaban sobre el lecho de la roca. Y una de las cosas fue este collar debajo de la primera capa de adobe, porque sabéis que en arqueología los diferentes estratos suponen diferentes épocas históricas, por eso van con cepillo, porque se metían en pico. Bueno, poco a poco la arqueología se fue organizando para ser más científica, por decirlo de alguna forma. Llevaban un cuaderno de campo y entonces tomaban nota de lo que era cada estrato, que iba hablando de lo que era el pasado. Bueno, parte de los hallazgos terminaron formando parte de la colección Bordessticker Museum de Berlín. En Berlín hay unos museos y eso que la Segunda Guerra Mundial destrozaron un montón. Entre los objetos que encontraron había dos en forma de disco, lo voy a poner en el blog, cuyo material era distinto al resto. Una vez estudiado, se ha comprobado que las cuentas de ámbar representaban un claro ejemplo de contactos culturales entre diferentes zonas de larga distancia durante la edad de bronce temprano. Ya sabéis que está la edad de bronce y luego está la edad de hierro. Dice el señor el investigador, dice, la extrema rareza del ámbar, tanto en el Mediterráneo como en Oriente Próximo, antes de 1550 a.C., puede explicarse por el hecho de que la cultura de Unetik de Alemania Central, cuya riqueza e importancia se expresa, por ejemplo, en sus tumbas principescas ricamente amuebladas o en el disco celeste de Nebra, que controlaba los caminos por los que el ámbar podía llegar al sur. Eso es lo que dicen los especialistas en un artículo que han publicado en la revista Acta Arqueológica. Bueno, pues no era el Archaeological Currents, es que hay varias, pero todas buenísimas. Los hallazgos del ámbar al principio del segundo milenio antes de Cristo son extremadamente raros, muy, muy raros, y probablemente son obsequios exclusivos de personas que viajaron mucho desde Europa Central o Occidental para visitar las élites del sur. Todo esto son hipótesis, no vayáis a pensar, pero claro, una cosa que está a miles de kilómetros, que de pronto aparece en otro sitio, pues ya me diréis el plan. Cuando llegó el final de la cultura onetic, alrededor de 1550, antes de nuestra era, el panorama cambia y lo que pasa es que se establece un comercio generalizado de esta resina fosilizada en diferentes lugares, con lo cual el ámbar es de origen vegetal, una resina de origen vegetal preciosísima. La habréis visto porque se imitan en plástico, que es como color anaranjado transparente. Proviene principalmente de restos de pino, de conífera, algunos angiospermas, etcétera. Lo que hizo que el ámbar estuviera disponible en grandes cantidades en el Mediterráneo y en Oriente Medio. Hoy sigue siendo muy cotizado, aunque no sea antiguo. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.